que no se utilice el dinero del presupuesto en los ayuntamientos, del gobierno estatal y del gobierno federal para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Hola de nuevo amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Como siempre, yo teniendo el gusto de volver a estar aquí con ustedes, llevándoles otro video, siempre escogiendo los que sean todos y cada uno relevantes, donde cada uno estén lo mejor informados de tantas cosas nuevas que se mueven en nuestro país, así como también adecuarnos, ¿no?, a tener esa mentalidad ya distinta, a erradicar cualquier virus que nos haya dejado el prianismo, porque este nuevo régimen, un régimen que escogimos genuinamente y que realmente hemos visto a nuestro presidente realmente trabajador, y que realmente, créanmelo, se han estado apuntando tanto él como las personas de nuestro gabinete a precisamente diagnosticar y buscar las soluciones, atender a la población con los programas de empleo, de educación, los proyectos del Tren Maya, tren transísmico, pavimentación de los caminos en las comunidades rurales, la siembra de árboles maderables y frutales, y todo un proyecto que, como todo es un proceso, todo va a llevar su tiempo como debe de ser, y que actualmente se apuntaron a atacar el gravísimo problema, el cual es el gravísimo, elevadísimo problema del huachicoleo, que precisamente es parte de la saneación de una de las empresas sumamente más importantes en nuestro país, que es Pemex. Eso es sumamente importante, que nos sacaron a la superficie con la transparencia y la honestidad de nuestro gobierno, un gobierno que elegimos 30 millones de mexicanos y probablemente más si hubieran podido ir a las urnas. Me refiero a nuestros niños, a nuestros jóvenes que no tengan 18 años, y que por supuesto va a ser una satisfacción, no solamente en este sexenio, sino en los que vienen, de gobiernos que sigan copiando y manteniendo, porque lo importante no es llegar, sino mantenerse, mantener a nuestro México en esta honestidad, en estos buenos manejos, y que todo esto va a fructificar en todo esto. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Estaba pensando, hoy vino el presidente a hacer visita, el presidente de España, Carlos Sánchez, y es pues realmente pues bueno, ¿no? Es la primera visita diplomática de un mandatario con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos Sánchez me pareció una persona en la conferencia de prensa que, por supuesto, les traigo fragmentos, amigos, amigas, señoras y señores, alguien igualmente honesto, alguien transparente, alguien que realmente también quiere a su país, a España, así como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador quiere a México, que eso es un ingrediente importantísimo, y además del respeto y de las situaciones, pues las problemáticas que cada país están manejando, están atendiendo, pero ambos yo los sentí, los percibí con un respeto mutuo, con además un agrado mutuo, que eso también es muy muy válido, muy permitido, y recordándoles también, porque les traigo fragmentos así también de la historia, que la población de españoles en México, a quien si tengo el gusto de estas personas de España que me pudieran estar viendo, les mando un saludo fraterno. Entre 2009 y 2017 el número de españoles en el extranjero ha aumentado a casi el 56%, pasando de 1.471.000 a los 2.406.000 personas de origen español, y que ahora en la conferencia de prensa también nuestro presidente se habló algo, se hizo una petición, es precisamente a las 6.000 empresas españolas que están en México, que por favor también actúen con honestidad, con responsabilidad, que den un trato digno, así como sueldos dignos a los trabajadores, porque no es nada más abrir las plazas, sino también pagar adecuadamente. Los invito a escucharlo. Pondría un acento que no es con dedicatoria a un país,
sino a todas las empresas del mundo que participan e invierten en México. Queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético. No queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de soborno. Y esto, como lo hemos platicado con el presidente del gobierno español, es también una práctica y una política del gobierno de España, el que se actúe con honestidad, el que se tenga un auténtico Estado de Derecho, respeto a las leyes y que no se permita la corrupción. Sí, no, pues es importantísimo que cualquier cuestión, empresa, negocio que se encuentre en nuestro país, quiera trabajar en nuestro país, pues que se apega al Estado de Derecho, que simple y sencillamente el Estado de Derecho es respetar las leyes, apegarse a las leyes y a no andar funcionando de manera anárquica, ¿no? Porque si no, pues ahí también se puede mantener un problema y no es la cuestión. Entonces sí, efectivamente en México aumentó la población de españoles de 123.189 a 130.832 personas, y el total es de 1.471.000 a 2.406.000 personas en total, ¿no? Que se han ido a vivir a otros países en el mundo. Aquí la cuestión es de que también, bueno, esto es algo que después les voy a leer. España vivió un momento sumamente álgido con Francisco Franco, ¿no? La final de la guerra civil no supuso el fin de la violencia política ni la vuelta a la normalidad. El bando triunfante no tenía la intención de perdonar a los crímenes de sus adversarios ni de iniciar un proceso de reconciliación nacional. El nuevo sistema político iniciado a partir del 1 de abril de 1939 se basaba en la división entre vencedores y vencidos, en la imposición de los valores de los primeros y en la negación de los principios políticos e ideológicos de los segundos. Por eso la inmediata posguerra estuvo presidida por la represión, la persecución política, la escasez de alimentos y productos de primera necesidad, y cualquier caso coincidente en México no es coincidencia. También sucedió así en los sexenios preanistas, nos trajeron todo esto, y el juego de las influencias de las distintas familias que habían formado el bando victorioso en la guerra civil. Los vencedores se dedicaron a sentir que podían hacer y a deshacer a su antojo. Precisamente la dictadura se trata de imponerse, se trata de perseguir, se trata de reprimir, y esto es lo que sentimos en México en todos estos sexenios pianistas. Con gusto, amigos y amigas, también les traigo una parte de, fíjense, de mi historia, porque pues yo soy, o sea, mis orígenes son españoles. Antoni Franch y Estalla fue un héroe que dice que es sin leyenda. Antoni Franch siguió luchando contra los franceses en las jornadas posteriores por los pueblos en la zona. En febrero de 1809, los franceses entran a Igualada y queman su casa y arrasan con las tierras de represalia. Poco después Franch, o más bien Frank, se pronuncia Frank, los ataca en Manresa con 500 hombres bajo su mando, consiguiendo crearles ciertas bajas y robándoles 2 carros llenos de munición, pero junto al de Bruch
Su acción más destacada fue cuando días después, ya con 1800 hombres, vuelve a humillar a Chabrán, al que obliga a abandonar su posición en el río Llobregat, rompiendo así la línea. Tras disolverse la Junta de Resistencia en agosto, es elegido alcalde de su pueblo y poco más se sabe de sus acciones hasta el final de la guerra, cuando es nombrado teniente coronel por los méritos acumulados en la guerra. Él es mi tatarabuelo, él luchó en la Guerra Civil Española y yo soy nacido aquí, yo soy más mexicano que el chile. Como pueden ver en todos mis videos, yo hablo con mucho cariño a mi país, o muy dolido por todas esas acciones, formas de hacer, malos manejos de los gobiernos pianistas, porque eso está lejísimos de considerarse patriótico o realmente querer al país o respetar al país. Eso es muy importante. Y también el presidente de España, Carlos Sánchez, junto con nuestro presidente López Obrador, hablaron del tema de Venezuela, que esto también se los traigo. Lo cual, desde el punto de vista global de lo que representa la relación bilateral, creo que trasciende y con mucho crisis puntuales como pueda ser lógicamente la de Venezuela. Y en relación con Venezuela yo le diré dos cosas, ¿no? La primera de ellas, el gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos. El gobierno de España lo que quiere es que por métodos democráticos, con unas elecciones justas, limpias, transparentes, la sociedad venezolana encuentre una salida a la crisis que vive desde hace ya muchos años. Una crisis que es política, una crisis que es económica y una crisis que es social y que se está viviendo además en la forma de éxodo masivo de muchísimos venezolanos y venezolanas que lo que quieren es probablemente encontrar oportunidades que ahora mismo no tienen en su país. Y en ese sentido, lo que está haciendo el gobierno de España en el marco de la Unión Europea es, en primer lugar, salvaguardar una posición común que nos parece fundamental de la Unión Europea. En segundo lugar, trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también de países latinoamericanos, que puedan propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones, insisto, que tienen que ser justas, que tienen que ser libres, que tienen que ser transparentes, con todas las garantías, para que el propio pueblo venezolano encuentre la salida a esta crisis. Y también le diré algo en términos de política nacional, porque si uno mira a Europa, el presidente Macron, la canciller Merkel o yo mismo pertenecemos a tres familias políticas distintas, pero nos hemos puesto de acuerdo en una posición en relación con Venezuela. ¿Por qué lo que es posible en Europa no es posible en España? A mí me gustaría, y eso es lo que me gustaría pedir a la oposición, que seamos muy conscientes del sufrimiento del pueblo venezolano, que seamos muy conscientes de que la política exterior en España es una política de Estado y que en consecuencia apoyen al gobierno de España para poder ayudar a resolver una crisis que nos afecta como país hermano que somos de Venezuela. Sumamente importante que Carlos Sánchez, el presidente de España, haya salido a decir de primera mano en la conferencia junto a nuestro presidente precisamente su postura, que es de respeto, que es de empatía, que es ellos lo que abogan o lo que quieren es que se logre una verdadera democracia elegida por los venezolanos, que hay un conocimiento de causa de todo el éxodo de los hermanos y hermanas venezolanas, pero que las cuestiones de presión de otros gobiernos que únicamente van perseguidos por intereses, y llámense petróleo, precisamente ni lo que Maduro haya hecho está bien, porque por eso el éxodo, ni por supuesto podemos ver, porque salieron notas, así como leemos aquí, que entonces también hay chayoterismo en otros países y que estas tipo de cuestiones son sumamente delicadas, que la cuestión de la situación en Venezuela está liderada por el gobierno gringo, se le une entonces Alemania y se le une entonces Inglaterra, que siempre han funcionado como primos, pero eso también hay que ponerle comillas, paréntesis, porque realmente la desinformación que se pueda generar inclusive en otros países
El Clarín es un diario muy conocido en España y también lo anunció, para que vean cómo hay chayoterismo, lo anunció Pedro Sánchez. Crisis en Venezuela, España, Francia, Alemania y Gran Bretaña le dan un ultimátum a Nicolás Maduro, que eso es algo que dista totalmente de lo que él personalmente nos dijo aquí en México, ¿no? Le exigen que llame a elecciones un plazo de 8 días, fuerte apoyo al opositor Juan Guaidó. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado el respaldo oficial del líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, en esta etapa profunda crisis del país sudamericano que sufrió al menos 26 muertos en los últimos 26 días. Poco después se sumaron a esta postura Francia, Alemania, Reino Unido. A la vez, Sánchez dejó una contundente advertencia a Nicolás Maduro: si en el plazo de 8 días no hay una convocatoria a elecciones libres y transparentes, España reconocerá a Guaidó como presidente. Y lo que oímos, como lo escuchamos directamente de su persona, él para nada es una persona que se presta a estar haciendo advertencias, sino a respetar la democracia, ¿no? A impulsarla, al igual que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que esto es muy importante aclararlo, ¿no? Entonces, de otro tema que también fue muy importante que apuntó nuestro presidente es precisamente la cuestión de las comisiones en México, que aquí los bancos de esos otros países, porque HSBC es español, así igual que Santander, aquí sí llegaron a abusar con las comisiones bancarias, que por supuesto es algo que nuestra legislatura, recordando que nuestro presidente lo ha dicho: yo no soy el poder de poderes, pero tiene que manejar las cosas de manera muy inteligente, muy delicada, así como lo escucharán, pero que tienen que bajar las comisiones y que esto ya está en la mira del Senado, es muy importante. Bancos cobran más por comisiones en México que en países de origen. Y aquí este cuadro, que es lo que más y mejor lo explica, Citibanamex. Banamex comenzó siendo un banco mexicano y los gobiernos priistas se lo cedieron a los gobiernos gringos, convirtiéndose en Citibanamex, que cobra aquí en México 33% y en Estados Unidos 18% de comisiones. Bancomer cobra aquí 36% y en España 19%. HSBC 33% y en Inglaterra, es Banco Inglés, 25%, Scotiabank 19% en México y en Canadá 14%, Santander 39% de comisiones en México y en España 20%. Por supuesto es un asunto que nuestros senadores, nuestra legislatura, pues lo tiene que poner acorde y justo, porque también esto es algo que ha traído graves problemas a personas que han pedido créditos, personas del Infonavit, del Fobiste, porque todo esto ha estado apegado a este abuso. Pero vayamos a escuchar a nuestro presidente. Cuando se presentó esta iniciativa, que hubo algún nerviosismo en el mercado financiero, yo aclaré de que era una iniciativa del legislativo y que con todo respeto no estábamos de acuerdo. Acababa yo de tener una reunión amistosa con la presidenta del Consejo del Banco Santander, con la señora Botín, y le acababa de decir, pero no solo en corto, en privado, sino hasta grabamos un video diciéndole que el nuevo gobierno de México iba a ser respetuoso de las inversiones y que no iban a cambiar las reglas, por lo que a nosotros correspondía. Invierten en México, lo hacen no para especular, sino para crear prosperidad, para crear empleo. Los datos son que las 6.000 empresas españolas que están en México han creado de manera directa o indirecta 1 millón de puestos de trabajo. Y creo que esto demuestra el compromiso de las empresas españolas con la prosperidad de México. Es verdad también que nosotros en España tenemos un debate, y sobre todo las fuerzas progresistas, en relación con la construcción de justicia social, que inevitablemente tiene que llevar acarreado la justicia fiscal. Y hay un debate ahora mismo en el mundo global, donde yo creo que sí que tenemos, sobre todo las fuerzas progresistas, que empezar a ofrecer alternativas
como pueda ser, por ejemplo, pues, la creación, como hemos hecho en España, de un impuesto sobre las transacciones financieras, que está ahora mismo en trámite de aprobación parlamentaria, o también un impuesto sobre los servicios digitales, para que las grandes corporaciones tecnológicas compitan en igualdad de condiciones con el pequeño y el mediano comercio, que paga sus impuestos, pero ve que estas grandes corporaciones tecnológicas que proveen servicios digitales no pagan pues esos bueno, impuestos. o sea, hay muchas cosas que nos van a unir con España. Por supuesto, pues fue por la conquista. La conquista entonces nos dejó la lengua española. Nosotros no hablamos con ceseo, como ellos, que fue algo que le copiaron desde hace mucho tiempo a un rey en España, y que por eso ellos la C y la Z la pronuncian así. Y la cuestión de que también, desgraciadamente, como un dato cultural, nos trajeron muchas enfermedades. Yo aquí digo, en lugar de pasarme leyendo todo esto, ¿no? Con mucho gusto, amigos, amigas, señoras y señores, les hice un resumen. Se sospecha que las primeras enfermedades europeas llegaron a América en 1493 durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, o sea, el descubrimiento de América. La viruela, por ejemplo, junto con el sarampión y otras enfermedades de tipo respiratorio, fueron causantes de que la población indígena del Caribe casi se extinguiera. Propagar así la peste bubónica, que durante la Edad Media, allá en Europa, diezmó a más de la mitad de la población europea. Aztecas, incas y demás pueblos americanos sufrían de parásitos intestinales, tuberculosis y algunas formas de influenza y de artritis. La sífilis se cree que estaba latente y no activa en el organismo de las personas que vivían en el continente americano, pero debido a la promiscuidad entre conquistadores y conquistados, esta enfermedad afloró. En las crónicas de la conquista del Imperio Azteca se mencionan decenas de indígenas muertos encontrados por Hernán Cortés y los suyos a lo largo de su camino rumbo a la capital azteca, Tenochtitlan. El intercambio biológico entre el viejo y el nuevo mundo empezó con el primer viaje de Colón en 1492. La leyenda negra culpa a los españoles de los desastres con sus armas, sus guerras y con la explotación de los pueblos americanos en trabajos forzosos dentro de las minas o en las plantaciones y en haciendas. El impacto de enfermedades como la viruela, el sarampión, el tifus, la peste bubónica, la influenza, la malaria o la fiebre amarilla en poblaciones no expuestas anteriormente fue enorme. Una teoría basada en todas estas epidemias traídas desde Europa suena como una causa muy lógica de por qué la conquista de América fue en gran parte posible y consumada por el intercambio biológico, por todas estas enfermedades, por todas estas pestes, más que por las armas utilizadas por parte de los conquistadores. Y queriéndolos enterar también, amigos, amigas, señoras y señores, de qué platicaron ambos mandatarios en esta reunión, pues por supuesto los dejo a ellos para que ustedes se enteren. Que no queremos, tuvimos una muy buena plática sobre cultura. Le comentaba al presidente de España de nuestro gran muralista Diego Rivera. Estuvimos hablando del muralismo, de nuestro Picasso. Estuvimos hablando precisamente por la época de la Guerra Civil Española, el exilio, conversamos de literatura, evocamos a escritores, a Hemingway, la extraordinaria novela Por quién doblan las campanas. Hablamos también del literato que espero que, como Hemingway, llegue a ser premio Nobel de Literatura, ojalá.
no le estemos echando aquí la sal, este gran escritor cubano, Padura, que escribió ese extraordinario libro, El hombre que amaba a los perros, que tiene que ver con el exilio de Trotsky en México, en esa época. Es un gran libro, es un gran escritor, ojalá y no le vayan a hacer lo que le hicieron a Carpentier, que por sus posturas políticas no le dieron el Nobel de Literatura. Bueno, estuvimos hablando de todo esto, de la relación cultural, y hablamos también de la cooperación económica y de Venezuela, pero no fue lo central. Tratamos el tema, pero hablamos de muchas otras cosas, ¿verdad, presidente? Así es, así es. La gran cultura de nuestro presidente demostrada, sabiendo de varios libros, hablando de varios títulos, realmente un abismo de diferencia a lo que era Peña Nieto, que una vez, muchos lo recordaremos, le preguntaron, ¿usted del libro? Sí. ¿Y cuál es de? Bueno, pues, a ver, ustedes díganme el título de 3 libros, o sea, no sé, estoy bien, güey, y pues, dijo la Biblia. Ah, sí, díganos cuáles son sus libros favoritos de la Biblia. Y el cuate no supo decir nada, y que constantemente demostró su verdadera falta de cultura, esto que los neoliberales tanto defienden, y que jamás dijeron nada, y sus chayoteros defendiéndolos. En fin, así como habló de la guerra civil en España, y que yo con gusto, amigos y amigas, pues les comparto que mi tatarabuelo, Anthony Franch, Anthony Franch y Estaleya, quien es de origen catalán y que luchó en aquella guerra, y fíjense, tiene su estatua. En fin, es una situación, un dato curioso de su servidor, que me da gusto compartírselos, amigos, amigas, señoras y señores, y viendo todo esto que se maneja de manera sumamente bien, aclarando su postura el presidente español sobre la cuestión que sucede en Venezuela, y que solamente los neoliberales, las personas que no tienen respeto, ni ética, ni valores, ni principios, son los únicos que salen a tener un problema al respecto. Y yo estoy muy de acuerdo, apoyo 100% la postura que está tomando nuestro presidente, porque además así nos estamos zafando, ¿no?, de ser lacayos de los gobiernos gringos con sus intereses, que solamente está muy mal que tomen esa postura, y que solamente les beneficia a ellos, que realmente es muy lamentable. Esto es lo más relevante que les traigo de la visita del primer mandatario en la Cuarta Transformación con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero les haya gustado, amigos y amigas, además de todos esos datos, esperándolos ver en el siguiente video. Por favor, cuídense mucho, que sigan pasando lo mejor posible este día 30 de enero del 2019. Cuídense mucho, les mando un saludo fraterno a cada una y a cada uno de ustedes. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por sus suscripciones. Hasta la próxima.